Muy buenos días a toda la iglesia Benecer bajo unción que están conectados con nosotros a través de toda Latinoamérica, aquí en Estados Unidos. Le damos gracias a Dios por este día, por estar con ustedes a través de este medio, ya un poco diferente, en la casa, sin gente, pero estamos aquí para transmitir el mensaje que Dios ha puesto hace 2 semanas. Y antes de continuar con ustedes, quiero que por favor mi esposa dé un saludo hacia todas las personas, para aquellos que aún no la conocen. Buenos días, amada familia, Dios me les bendiga. Esperamos en Dios que se sientan tan gozosos y tan bendecidos como nos sentimos nosotros. Para mí es un privilegio, un honor poder llegar a sus hogares desde esta plataforma para poder bendecir sus vidas y compartir con ustedes una porción de la palabra. Como dice el Salmo 118, 24, dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Y me llama mucho la atención también como el salmista comenzó ese mismo salmo en el versículo 1, que dice: dar gracias al Señor porque Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Fíjese que dice: su fiel amor perdura para siempre. Entonces, amados, podemos gozarnos en Él, sabiendo que nuestro gozo no depende de las circunstancias que nos rodean, nuestro gozo depende de Él. Así es que gocémonos en su presencia. Dios me les bendiga y tengan un muy bendecido día. Gracias. Vamos a estar yendo a través de varias porciones en la Biblia, y realmente tuvimos que cambiarnos para este lugar y seguir las restricciones y el protocolo del gobierno federal, que aún nuestra iglesia permanece cerrada para todos los feligreses, pero nos permiten por lo menos hacer un live de aquí, salir al aire y a llegar hasta sus hogares. Y es ahí donde quiero hablarte un poquito de esto, cómo todo esto, ¿verdad?, nos ha obligado a estar en estos días operando desde lugares de confianza. Cuando digo operando de lugar de confianza, entrar a la casa de Benecer, entrar a este lugar, nos ayuda en el confort de volvernos a sentir bien, como que hacía falta estar aquí. Y así, de una manera física, como representa este santuario, también les invito que en su corazón, en medio de todo esto, empiece usted a operar desde un lugar de confianza. El trono de Dios en su corazón tiene que respirar confianza, tiene que respirar paz, tiene que sentirse confiado de lo que Él está haciendo en sus vidas. Entonces, voy a retomar la prédica de la semana pasada y quiero decirte que hay diferentes áreas que han sido prácticamente golpeadas, pero no queremos enfocarnos más en el problema. Queremos enfocarnos más en la solución al problema, especialmente cuando todos sabemos que es mala noticia, pero la Biblia habla de buenas noticias. Es más, el evangelio son buenas nuevas de salvación para todo aquel que lo recibe. Y ahí, en ese lugar, entonces vamos a operar en medio de lo que es nuestra victoria, en medio de lo que es nuestra confianza puesta en Él. La Biblia dice: bienaventurado el hombre cuya confianza ha puesto en Dios. Él nunca nos va a dejar solo, y es ahí donde tenemos que descubrir a través de la Biblia. Y la semana que viene estoy preparando ya un mensaje que vamos a escudriñar juntos, que en medio de las peores situaciones Dios siempre dio una salida y Dios siempre llevó a su pueblo en victoria. De esta misma manera estamos entrando en esta mañana, y vamos a estar viendo de que estamos aparentemente en una derrota, en un lugar de que sentimos desconfianza, pero nuestro destino no es ahí. Nuestro destino es lo que Él ha dicho, no lo que está pasando, señores. Y a eso es lo que me quiero enfocar. Me quiero enfocar más en lo que es la solución, no lo que es el problema. Jesús es bien claro en su palabra. Él lo dijo: Él es el pan de vida, Él es el agua que sacia, Él es suficiente para calmar toda ansiedad. Entonces el mundo es lo contrario: el pan de dolor, el pan de sufrimiento, el pan de miedo. Es el pan diario. Pero lo distintivo del Señor es: en el mundo tendréis aflicción, confiar en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y esta es la confianza. Desde ahí vamos a operar.
desde un lugar donde nos sentimos confortables, desde un lugar donde todo se va a disipar a medida que todo esto avance, y vamos a empezar a ver cómo Dios, de una aparente derrota, lleva a su pueblo a la victoria, lleva al lugar de nuestro destino. La Biblia siempre nos ha llamado a tener la esperanza en medio de todo esto, y tenemos que saber que nosotros somos gente de tiempos. Me encanta saber esto, que a pesar de los años que nosotros vamos a estar viviendo en la tierra, vamos a darnos cuenta un detalle: somos programados en el tiempo de Dios. El problema es cuando nosotros operamos programados por nuestro propio tiempo. Y a esta es la reflexión de estos días. Si fuese así, entonces continuáramos normalmente con todos nuestros trabajos, invirtiendo las horas que se estaba invirtiendo afuera en nuestros trabajos, la cual no te estoy diciendo que sea una mala herramienta. Lo estoy diciendo es lo siguiente: Dios tuvo que intervenir en la vida de la persona para darnos cuenta que es su agenda, que es su plan, es su propósito definido a la vida de la persona. Hablaba un detalle muy importante la semana pasada, ahora que me recuerdo. Uno de los detalles es esto: Dios tiene planes con su hijo, su amado hijo. Él fue el que pagó el precio, Él fue el que tomó el lugar, Él fue el conducto por el cual el mundo es salvo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nada fuera de Jesús, de su hijo, puede operar. Entonces, cuando Él nos mete en su plan, cuando Él nos mete en su vida, cuando Él nos mete en su agenda, es exclusivamente por su hijo. Y es aquí que nuestra vida no puede estar excluida de su hijo, porque una vez que nosotros estamos operando afuera de su hijo, entonces ya el plan de Dios no se efectúa en la vida nuestra. Mis amados, al volver a recuperarnos de todo lo que está pasando, por favor, es cuando más debemos de ocuparnos de la vida de su hijo. Es cuando más debemos estar prestos a estar con Él en intimidad. Y no es que no lo estemos, ¿verdad? Simple y sencillamente debemos entender que ese plan maravilloso se va a efectuar siempre y cuando nosotros estemos programados y agendados por aquel que lo llena todo. Jesucristo el Padre sujetó todo y se lo entregó a Cristo, y Cristo se lo entregó a la iglesia. Es como opera el reino de Dios. Es importantísimo saber entonces que urge en nuestros días no excluir a la persona bendita de Jesucristo, no excluir y sacar del propósito al Espíritu Santo ni al Padre. Ellos juegan un papel muy importante para que nuestra vida se defina en cuanto a lo que Dios tiene que hacer. Entonces, ¿qué nos permite esto a nosotros? No solamente lo que ganó en la cruz, recuperar nuestra identidad, una vida nueva. No, es que podemos entender los tiempos de Dios. Y estoy en los tiempos de Dios porque en los 70, 80 lo más robusto, y de ahí para allá es un tiempo extra que estamos viviendo, ¿verdad? Es una de las cosas que tenemos que saber, que Dios va a marcar en nuestra vida un tiempo en la cual jamás va a volver. Segundo, cada día, cada instante, cada respirar, cada inhalar, cada exhalar, eso quiere decir tiempo. El tiempo corre, el tiempo no se detiene, y es ahí donde nosotros necesitamos redescubrir lo que hay en sus planes, volver a centrarnos en Él, hacer una pausa y ver que Dios nos está definiendo, óyeme bien, para estos tiempos, y los planes que Dios tiene para nosotros. No va a haber otro tiempo sino estos tiempos. Es ahí donde Dios nos necesita en estos tiempos que nuestra vida se convierta en su boca, que nuestro ser camine a la altura de Él y nosotros nos convertamos en el mensaje materializado de Jesús en la tierra. Él nos necesita. Por eso fue que nos eligió, por eso fue que Él nos amó con amor eterno, los eligió. Y hay personas, perdónenme, que tienen un problema con la preelección y predestinación. Yo creo que Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre, así como un día eligió a Jeremías y le dijo: mi palabra pondré en tu boca y te he puesto para plantar y para derribar, y iba a ser el profeta a las naciones. Yo creo que en estos tiempos definidos, Dios
nos está dando la oportunidad a la amada iglesia que antes de sacudir la iglesia, antes de limpiar la iglesia, que yo no voy con esos términos, porque yo creo que Dios es un Dios de oportunidad, es un Dios de futuro, es un Dios de destino. Entonces lo que nos está diciendo, iglesia, reenfóquese, tome el lugar que le corresponde, así como una Esther en sus tiempos. No sé si para estos tiempos tú hayas nacido, no sé si para estos tiempos tu vida, donde me estás escuchando en cualquier nación del mundo, sea para estos días que Dios te eligió. El mundo está en pánico. Hay uno que tiene la solución, se llama Cristo. Hay uno que tiene embajadores, hay uno que tiene ¿cómo se llama? El mandato hecho, Mateo 28, y es Jesús dándose a la humanidad: id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, y el que el creyere será salvo. Nosotros debemos de ir por el mundo entero, por nuestra vecindad, por todo lado. Tenemos que ser la boca de estos tiempos de Dios. Tenemos que ser el mensaje claro de Dios. Llegó el tiempo, la gente nos necesita. La gente está buscando una palabra tuya, la gente está buscando un abrazo tuyo. Aunque estamos en la pandemia por restricciones, la gente está esperando un beso tuyo. La gente no está esperando más Biblia por la cabeza. Por eso, mis amados, creemos que este es el tiempo correcto, en el momento correcto, con la gente correcta, donde Dios te ha situado, donde Dios te ha mandado en tus días. Es donde Dios va a operar a través de ti. Él te va a llenar de confianza, Él te va a llenar de palabra, Él te va a llenar de su amor, Él te va a llenar del mensaje claro para estos tiempos. Y es por eso que debemos de entender, cuando Esther se presenta delante del rey, y ahí es donde los tiempos cambiaron, tomó el rumbo, tomó otro curso la vida de los judíos. No sé si para estos tiempos, usted donde está, en su ciudad, en su nación, o aquí los que me escuchan, sea para estos tiempos. Piensa en este momento tan crítico de tu vida y tan crítico de la vida del mundo. Es cuando ellos necesitan escucharnos a nosotros. Hablemos entonces por qué Dios nos eligió. Precisamente por eso, por el mensaje sencillo, por lo que portamos. La Biblia dice que nosotros somos la esperanza. La Biblia habla de que nosotros somos la sal de la tierra. Óyeme bien, sin sal. Y por favor, quitémonos el término que entonces estamos salados. No, es un término de Latinoamérica que muchas naciones se expresan de esa manera. No, somos la sal porque le ponemos el sabor a este mundo. Imagínense un mundo sin iglesia, un mundo sin el Espíritu Santo, un mundo sin sus hijos. La tierra fuera insípida, en caos, en tormento. Por eso es que nosotros somos la sal, los que sazonamos este mundo, lo que le traemos sabor a este mundo. La iglesia es ese medio. Entonces por eso nos eligió como una antorcha. ¿Por qué? Porque somos los que traemos luz a este mundo. Y esto es el mensaje. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, para que seamos el instrumento de su gracia, el instrumento que Dios necesita. En una casa hay grandes utensilios de oro, de plata, de bronce y de barro. Déjame decirte que entre esas clasificaciones nosotros tenemos que ser de oro genuino, de oro que se pare firme entre las adversidades, de oro que sepa soportar el fuego, de oro para soportar las adversidades. Por esto es que tu vida y mi vida está en el tiempo correcto de estos días. Y por favor, vaya siguiendo conmigo la idea, y por favor denle un amén allí a la palabra, ya que este lugar está completamente vacío y no podemos escuchar el amén. Y es solo para reafirmación que la palabra que se está dando es para que usted se la lleve en su espíritu. Entonces, ¿qué es lo que estamos redescubriendo? Diga conmigo, es el plan maravilloso de Dios. Es el plan maravilloso de Dios, no es otra cosa, es su plan en nuestra vida. Emerge esto. Ahorita voy a empezar a tocarte las escrituras para que tú veas cómo es que emerge ese plan. Mientras no descubrimos su plan, estaremos viviendo los nuestros. Y déjame decirte que el mundo entero, a través de todas las naciones, continentes, naciones, tribus, lengua y nación, estaban viviendo sus planes. Todos.
incluso me atrevo a decir con mucho respeto, hasta las iglesias estaban viviendo su plan. Pero cuando Dios sacudió al mundo, nos hizo tornar la mirada para ver su plan, para tornar la mirada en esa dirección. Por eso la Biblia en Colosenses capítulo 3 dice: quitad la mira de las cosas de la tierra, porque vuestra vida está escondida en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Y es el cumplimiento de esta palabra. Dios tuvo que parar la agenda de todo el mundo que iba sin rumbo, y entonces pararnos, poner un freno para que en ese momento entonces la gente acudiera a Él. Y ese es el motivo de lo que está pasando ahí alrededor. Quiero hablarte entonces de la historia, de cómo Dios puede operar y define planes para poderme dar a entender. Y es aquí donde comienza el mensaje. En la historia de la Biblia siempre hemos visto naciones ligadas a una persona, personas ligadas a una nación. De los lomos de una persona sacar reyes, príncipes, sacerdotes, princesas. Tal fue la vida de Jacob con sus hijos. Ellos tuvieron un plan de Dios definido, y ahí es donde yo creo que eso no fue al azar, no fue un tin marín de 2 pingüinos. Esto no fue 1, 2 y el 3 salió elegido. Este era un plan definido para esa familia. Cuando encontramos en los escritos que había un joven, este joven prácticamente estaba siendo llevado a un momento de ruina, donde estaba en una abundancia, supuestamente en un entorno familiar muy lindo. En ese lugar, allí, él empieza a tener sueños. El gran hombre soñador de la Biblia, aquel que Dios usó algo tan insignificante que a través de los sueños iba a ser el segundo hombre más poderoso de toda la nación de Egipto. Y encontramos esto. ¿Cómo se define? ¿En qué tiempo? ¿Qué crucial en la vida de este hombre? Un muchacho que empezó a revelar sus sueños dentro de todos sus hermanos. Y ahí es donde yo encuentro los planes definidos, que antes de que usted y yo naciésemos y antes de los personajes bíblicos, Dios siempre había tenido un plan. El famoso plan que hablamos no se gesta de la noche a la mañana. Eso está trazado por la eternidad. Eso Dios, oye, tu vida, óyeme bien, tu vida fue trazado con un propósito. Y al venir al conocimiento de la verdad, porque aquí no estamos hablando de religión y cuál es la mejor y cuál no. El conocimiento de la verdad es Cristo Jesús. El conocimiento de la verdad en esencia es el Hijo. No hay otro camino. Allí entonces se formuló algo en la vida de José. A través de los años había un plan definido. No importaba lo que iba a atravesar, y esto es lo que yo te digo, no importa la pandemia en Estados Unidos, en el mundo entero, porque detrás de todo esto hay un plan definido que Dios tiene para nosotros. Hay un plan definido de que Dios sabe lo que va a hacer con nosotros. Pastor, estamos en derrota, sí, pero viene la gran victoria. Y creo que no es nuestro lugar de destino. Qué lástima que en nuestra generación, ¿verdad?, aconteció esto. Pero eso es parte de nuestra vida, es un lugar de entrenamiento. Esto es parte de nuestra vida para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque yo te puedo mostrar algo en la palabra. Tal pareciera que en los momentos más adversos y contrarios, como que Dios dijera: ahí voy. Tomados de la mano, vamos contrario al viento, y Dios define que eso no es nuestro lugar de destino, y Dios nos pasa del otro lado. Así podemos ver cuando Jesús pasó al otro lado de la barca en medio de la tormenta. Así podemos ver a un pueblo de Israel pasar al otro lado del Jordán, y ahí hubo comida nueva, ahí hubo nueva tierra, ahí nuevo horizonte, la tierra, el lugar deseada. Ese es el cometido nuestro. Estamos viviendo y rigiéndonos bajo la palabra de Dios. No podemos operar en lugar de derrota, en lugar de temor. Debemos entender cómo entonces Dios marca los tiempos a través de la historia. Y esta es la pregunta: ¿cuál es el tiempo y cuál es la historia que Dios está definiendo para nuestra vida? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el tiempo, Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué permitiste que esto llegase? Hay unos que lamentablemente nos unimos en el dolor de muchas personas, ¿verdad?, que han perdido sus familiares.
Hay otro que le ha sido golpeado y han estado muchos enfermos. Hay otros que han sido sacudidos en la economía. Hey, ese no es el lugar de tu destino. Yo sé que Dios te va a devolver esto y con creces, porque Dios no se queda con nada. Y déjame decirte, y no quiero entrar en el conflicto dándote a entender que esto fue que Dios lo provocó. Tampoco quiero mencionar de dónde vino ni nada de esto. Es que la fidelidad de Dios nos va a sostener en medio de todo. Y eso es en la vida de José. Precisamente quiero hablarte de un momento en la vida de él en Génesis capítulo 39, versículos 1 al 6. Entendamos lo que había sucedido aquí. Llevado pues a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compraron o lo compró de los ismaelitas que habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. O sea, ponte a pensar en el momento que sus hermanos tienen la gran confabulación de agarrar a este muchacho y decir, aquí ya no quedó otra opción de entregarlos a los ismaelitas. La opción primera que tenía es que lo iban a matar. Ellos lo estaban tirando en una cisterna, y una cisterna contenía agua. Esa estaba seca, estaba vacía. ¿Sabes por qué? Por los planes de Dios. Porque Dios te ha librado de tal pandemia o de tal gripe y de tal cosa. ¿Sabes qué? Estás en los planes de Dios. Esto lo tenemos que ver de esta manera, porque tenemos una función que cumplir. José tenía una función que cumplir. José estaba marcado por Dios en sus planes, tenía que cumplir algo en la tierra. Y eso es lo que me define a mí la palabra, en creerle más a través de la esperanza que no avergüenza, y a través de la esperanza de su amor incondicional. Pastor, entonces que se llevó a los demás por desgracia. No. Todo el mundo tiene su hora, todo el mundo tiene su tiempo. Favor y misericordia le van a acontecer a los seres humanos. Si te está aconteciendo el favor y la misericordia de Dios en tu vida, aprovéchelo para vivir para Él. Aprovéchalo para vivir para su plan, no para los tuyos, porque Él se va a encargar nuevamente de sacarte, definirte de su plan al tuyo. Es ahí donde yo creo profundamente que eso lo puedo ver en el Dios de pacto, en el Dios de la eternidad. Cada uno en este mundo no está al azar. No somos accidente de nadie. Lo mismo pasaba con José. En ese momento, cuando se define la vida de José, es en este capítulo, es en este versículo. ¿Sabes cuándo? Cuando encuentro en este verso que dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Personas hablando porque no hayan donde sacarle el asunto de la prosperidad al asunto de las iglesias, que los pastores hablan de prosperidad y que esto. Señores, mire, ahí está ese versículo 3. Y Jehová, y vio su amo que Jehová estaba con él, y con todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dios es el que bendice, Dios es el que prospera. Esto no es por nuestros medios. Dios es el que lo hace, viviendo en su perfecta voluntad. Dios no te va a llevar a un lugar de derrota. Dios no te va a llevar a un lugar de desolación. Y si te hace pasar por ahí, sepa que en ese momento no es el lugar tuyo. Es el lugar donde pasaste a un entrenamiento. Esa es la verdad de esta palabra. Ahí se define la vida de este hombre. Versículo 4. La Biblia dice así: y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. No le entregó una cosa, le entregó todo. En este capítulo donde se define el destino marcado por Dios. Versículo 5: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. Y a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Déjame decirte que van a haber cosas destinadas en tu vida que por causa tuya, el jefe tuyo va a prosperar. Donde tú estés va a florecer algo por causa de tu integridad, por causa de vivir una vida correcta con Dios. Es que eso es, y mire, eso no se puede parar. ¿Cómo se dice? Imparable.
Es una cosa imparable en la vida de una persona cuando vive en la perfecta voluntad de Dios. Por causa de tu vida, lo demás va a florecer al lado. Es por eso que los hermanos de José no entendían. Es que nosotros nos tenemos que inclinar a ti. Porque había celos, envidias. Él, aparentemente, en el plan familiar que leemos en la vida de José, como que José era el consentido de su padre, pero no se trataba de eso. Es que se trataba de que más allá, en el destino, José iba a encontrar algo que tenía que hacer: salvar a su propia familia y salvar una nación entera. Ese es el problema que no entendemos. Señor, eso no es el problema que no entendemos cuando Dios está poniendo gracia en la vida de las personas. Que Dios lo está bendiciendo, no materialmente, sino en todas las áreas. Es porque hay una gracia inmerecedera que en esos tiempos definidos de Dios aconteció en la vida de personas. Y eso se aprovecha, pero se aprovecha para servirle a Él. A Él, versículo 6, dejó todo lo que tenía en manos de José. Mire cómo ese pasaje hasta el versículo 6 define: Dios estaba con él, lo pusieron como principal, le entregaron todas las pertenencias y todo lo que tenía se lo dejó en manos de José. Y con él no se preocupaba de alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso, semblante y de bella presencia. Mire lo que narra entonces este pasaje. ¿Cómo podemos llegar a conocer entonces la historia de él? Lo que encierra en la vida de él. Muchacho privilegiado entonces en el seno familiar, pero con una envidia terrible de sus hermanos. A venderlo como esclavo, entonces hicieron un plan terrorífico, un plan terrible de quitarle la vida y después pasar, ver de lejos unos mercaderes ismaelitas, entregarlo y venderlos, no sé si fueron por 20, 30 monedas de plata o 20, no me recuerdo exacto. Y después de allí regresar todos sus hermanos al seno familiar donde estaba su padre y darle un reporte falso. Una bestia del campo devoró a tu hijo. Encontramos esta túnica, la famosa túnica que la gente predica mucho de la túnica. Yo creo que está más encerrado el mensaje de la vida de José que de la propia túnica. Y ahí es donde ellos se entregan y le dice, y lo confabularon, llenaron de sangre de un cabrito y se le entregaron. Y el hombre empezó a vivir el momento más oscuro de su vida. Jacob empezó a vivir los momentos más duros y difíciles de la angustia y la agonía, creyendo que su hijo lo había matado una bestia. Quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 41 para que veas entonces cómo da otro brinco y otro salto esta porción de la Biblia. La tuvimos y dice, él y yo tuvimos un sueño. Vamos por cuestión de tiempo a brincar aquí, ahora te explico. En la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba el copero y estaba el panadero, y en determinado momento José había salido de las garras de una mujer. Mira, y me imagino entonces el aspecto lindo de este hombre, porque la Biblia lo dice en Génesis 39 versículo 6, que él era un hombre muy bonito. Era un hombre robusto, un hombre, una apariencia, me imagino, muy atractiva. Y ahí es cuando la esposa de Potifar entonces se ensaña en él y le dice, mira, vamos a tener una noche de placer, vamos a tener un momento, vamos a tener un rato. Y por ese rato la gente puede perder la vida entera. Por ese minuto, por una calentura puede perder todo el plan definido de Dios. Mas este hombre, por su vida correcta y su integridad, él salió de ahí. Y salió, ¿sabes qué? Victorioso, aunque para una cárcel. Su vida fue encarcelada. Póngase a pensar en este momento. No idioma, no cultura, adaptarse a todo lo que estaba en ese momento. No conocía a nadie, pero en medio de esto me imagino que a través del tiempo, porque este muchacho fue vendido muy joven, 17 años, ahí en esa prisión, estando ya hablando algunas palabritas, empezaron, ¿verdad?, a pedir revelación de sueños. Y como Dios lo había favorecido con eso, es un favor, es un don de Dios. No todo el mundo puede revelarte sueños. Anoche tuve un sueño, soñé esto, y vienen donde los pastores, y nosotros los pastores te decimos, bueno, ¿sabes? No tenemos. El que se las invente puede decirle, bueno, eso significa esto, pero el que no tiene el don
Lamentablemente eso es un don de Dios que puede revelarte sueños. Y José era un hombre pero bien privilegiado en ese don. Eso fue lo que lo llevó a él a salir de todo su estancamiento. Y ahí fue esta conversación. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, el copero y el panadero, y cada uno tenía su propio significado. Es ahí entonces donde ellos empiezan a decir: aquí está este joven, y este joven puede definirnos, porque hemos visto algo y tiene que asegurarse algo. Dios estaba con él. Esta herramienta encuentro todo para aquel que me escuche. Ahí vi una situación adversa en la vida de José. Hay situaciones adversas en la vida de nosotros, pero Dios quiere mostrarse sus caminos. Él quiere notificar sus caminos, pero quiere que lo conozcas a Él. Lo que un día formuló desde el vientre de su madre, en ese momento estaba mostrándole sus caminos y enseñándose y mostrándose a la vida de José. No es solamente conocer sus caminos, señores, como Moisés un día a Moisés nos notificó sus caminos, pero Moisés lo pudo conocer. José conocía a Dios por una relación correcta delante de él. Mis amados hermanos, ahí es donde nosotros debemos de tener una relación desde el momento que se pronunció hembra o varón, que Dios había pronunciado a través de la vida tuya y se había declarado en un lugar de procedimiento que es tu país. Ahí donde tú naciste se hizo una acta de nacimiento, y esa acta de nacimiento no tiene valor hasta el día que usted conozca el plan de Dios, lo que Dios había trazado en su vida. En su divina providencia, entonces Él nos elige. Él marcaría entonces, así como en la vida de José, un plan igual que a nosotros. Y yo me pongo a pensar en esto. Abruptamente a los 17 años, un muchacho que no sabía para dónde iba, y un muchacho que lo iban a matar, y un muchacho que tenían un plan diferente al plan de Dios. A los 30 años, en las profundidades de una cárcel, de la miseria, este muchacho salió de la miseria de la miseria a la gran bendición, de la derrota a su lugar de destino. El hombre vino a ocupar el segundo puesto entre los funcionarios más grandes de Egipto. Ese lugar era donde tenía él el sello del anillo, el báculo, la capa, y era un hombre representando a Faraón en todo Egipto, porque la gracia de Dios estaba con él. Quiero mostrarte esto en la Biblia, en Proverbios capítulo 16. No existe nada fuera de sus manos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 16. Del hombre son las disposiciones del corazón. El hombre confabula, el hombre piensa, el hombre camina: voy a hacer esto. De pronto apareció una pandemia y todo lo que tú tenías en mente ya se apartó. Es que el hombre, cuando confabula, y cuando el hombre maquina, y cuando el hombre propone, quien dispone es Dios, porque Dios es el que lleva tu agenda, no tú. Ese es el problema de la humanidad. Creemos que podemos vivir sin Él. No podemos vivir sin Él. Creemos que podemos hacer nuestra voluntad. Fuera de Él no somos nada. Siempre he dicho una expresión hasta el día que me muera: si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. En otras palabras, aquí para traducirte, usted propone y yo propongo. El hombre propone y dispone, mas Jehová es el que tiene la respuesta, es el que va a decir: esto es lo que hay. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua de Él. Versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Óyeme bien, no hago nada, no estoy en amistad, no tengo una amistad con nadie, me llevo bien con la familia, soy un ciudadano muy bueno, soy un buen esposo. Usted podrá hacer todo lo que Dios prueba tu espíritu. Dios pesa los espíritus. Dios sabe el contenido de tu vida. Y si tus palabras no pueden sostener lo que dice la palabra de Dios, todavía hay que trabajar. Si tu palabra no sostiene ese peso, Dios no lo puede dar por completo. ¿Por qué? Porque no es nuestra palabra, es nuestro testimonio. Es como conducimos en esta vida. Versículo 3. Mire lo que dice aquí: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Quiere decir, mis amados hermanos, y voy a dar en el versículo 4 una connotación de esto:
Aunque te esté pareciendo lo más terrible, aunque hay un plan en contra de ti, aunque esté pasando lo que esté pasando, hay algo. El mismo impío va a ser utilizado para bendecirte. Las mismas personas que se han opuesto verán, con sus propios ojos van a poder mirar cómo Dios te levanta del polvo de la tierra. Porque hasta el impío fue creado para eso. Y eso lo podemos ver que sucedió en la vida de José. No es que sus hermanos sean impíos intencionalmente, estaban ocupando un lugar de impíos, hacer un daño. Pero Dios los usó y los tornó para bien a su propia familia. Versículo 5: abominación es Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Usted podrá hacer lo que le dé la gana, usted lo podrá encaminar al mal, usted podrá optar salirse del camino. Si tú estás en la perfecta voluntad de Dios, Él no te va a dejar salir, porque desde la fundación del mundo Él tenía un plan para ti. Mis amados, no existe nada fuera de su mano, no existe nada de destiempo de lo que Él formula en la vida de la persona para que tu vida cumpla sus propósitos. Esto lo podemos ver a través de estos dos pasajes. ¿Qué podemos entender en medio de todo esto tan sencillo? Quiero que vayas conmigo nuevamente al libro de Génesis, capítulo 41, versículos 12 al 16. Génesis 41, 12 al 16. En Génesis capítulo 41, versículos 12, queremos ver algo aquí. Recuérdense que esta es la continuación del versículo 11. Dice: y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Esa fue la predicción, la revelación, el cumplimiento del sueño de José. Entonces Faraón escuchó esto y mandó ¿qué dice? Y envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó y se mudó sus vestidos y vino a Faraón y se presentó delante de él. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y esto es lo que a mí me llama la atención, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, no está en usted, es la gracia de Dios. Es que Dios es el que le da la respuesta a propicia a Faraón. Recuérdate, todo lo que tú haces, de hecho, de palabra, la gracia de Dios es que está en ti. No se trata de ti. No se trata jamás, qué bien lo hiciste, qué bien predicaste, qué bien tocaste para que tus humos se suban. No. Todo lo que hacemos de hecho o de palabra es para la gloria de nuestro Señor. Nuestro servicio es para la gloria de Dios, para que Él se glorifique. Y entre más te humillas, Dios te exalte. No queremos aplauso de hombres, queremos reconocimiento de Dios. No queremos aprobación de hombres, queremos aprobación de Dios. Anteriormente, hace 6 semanas, esto estaba lleno, abarrotado de algarabía, de aplausos y de todo. La iglesia continúa. La iglesia sigue aplausos o no aplausos, porque esto no es para nuestra gloria, es para la gloria del Señor. Y eso es tener una relación correcta con Dios. José, tú interpretas los sueños. No he conocido nadie. Déjame decirte que en esos tiempos había lo que la Biblia dice videntes, gente que interpretaban sueños. Este hombre se había puesto con videntes anteriormente a quererle entregarle los sueños o ¿cómo se llama en la conversación? Decirles: por favor, ayúdenme, yo tuve este sueño. Y ese sueño iba con un poco de temor,
porque miraba 7 vacas gordas, 7 flacas. Las flacas devoraban 7 espigas muy frondosas, las otras 7 desnutridas devoraron, y no había nadie en todo el gobierno, ni en la provincia, ni en el lugar donde estaban, que un hombre se parara firme para esto. Yo te voy a decir el por qué. Porque hay cosas que solamente le pertenecen a tu vida, a nadie más. La elección tuya tiene tu nombre y tu apellido. Siempre he dicho esto: lo que Dios va a hacer a través de ti es a través de ti, por Él y por medio de Él. Eso no le pertenece a nadie, porque Dios marcó un camino en tu vida donde tú tenías que ir y andar en esos caminos. Es donde te conduces. Ahí va a haber una señal, ahí va a haber una visión, ahí va a haber un camino correcto, porque es su voluntad. En su voluntad está la preelección para nuestra vida, y es donde Dios los eligió. Nos eligió entonces con el famoso propósito que la gente anda buscando descubrir. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. No hay libro que nos indique mejor que esto. Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito el que ya nos bendijo. Él nos va a bendecir en todo momento. En el plan absoluto de Dios por elección, Él nos bendijo y nos sentó en lugares de privilegio. Y esto es lo que va a suceder. Según Él nos escogió antes, desde la fundación del mundo. O sea, quiere decir que tú todavía no estabas en los planes de tu mamá y tu papá. No estabas en los planes de venir a este mundo, y Él lo que hizo fue elegirte antes de la planificación del óvulo que iba a fecundar, del espermatozoide que iba a fecundar el óvulo de tu mamá y del mío. Desde ahí Él los tenía en sus planes. Eso es rompecabezas. Esto es para romperlos el coco antes de definir este mundo. O sea, te estoy hablando antes de Génesis capítulo 1, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ya Dios había pensado en ti y en mí. Ya Dios nos tenía en sus planes. Ya Dios nos había marcado con un propósito. Ya Dios iba a decir: por aquí va a caminar Julano. Entonces usted no se tuerza, usted no se salga, porque desde la fundación del mundo, antes de eso, Dios tenía un plan para tu vida. No lo eches a perder, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mi alma alaba al Señor. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos ante el amado. ¿Qué definición entre estos 6 versículos? ¿Qué definición para explorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Enfoquémonos entonces en este momentito en la vida de José, así como en la vida nuestra. El aspecto desolador es lo mismo que está sucediendo en estos días. Escombros en la vida, nada hace sentido. Pero ¿sabes qué? Pero está marcado detrás de todo esto el destino, la función y la misión que vamos a hacer. Vuelvo y te repito: todo desolado, todo en escombros, todo arruinado, pero está marcado por el mismo Dios el destino, la función y la misión por la cual nuestra vida en las manos del Señor, en una posición, en una relación correcta, nuestra vida va a marcar nuestra generación. Nos eligió y nuestra función es vital en nuestros días. Dios permita que en medio de toda esta crisis Él te muestre la gran bendición que eres para otros. Vuelvo y te repito: nos eligió y nuestra función es vital en nuestros días. Dios permita que en medio de nuestra crisis Él te muestre la gran bendición que eres para otros. En portar un mensaje claro, lleno de esperanza, porque al final todos en este mundo quedamos expuestos a reconocer que Él es el único y sabio Dios. Fuera de Él no hay otro que Él salve. Por eso es la relación correcta para expresarle al mundo lo que ellos necesitan. Elementos, con esto voy a ir terminando. Los elementos que marcan la vida de José son 2 en el escenario que nos muestra la Biblia.
en este pasaje por lo menos. De ahí nos pueden mostrar varios escenarios y varios elementos que ayudaron, ¿verdad?, a poder cumplir la misión en la vida de José. Lo mismo es el mensaje para ti. Número uno, no te dejes distraer. Número uno, no pongas la mirada solamente en el dolor. Número dos, no pongas tu mirada fuera del enfoque de Jesús. La Biblia dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra vista en un momento va a pasar una nube como la que ha pasado en estos días, pero no quiere decir que se nubló. No pierde el blanco definido, la dirección de Dios que se basa en sus promesas, la dirección de Dios que se basa en ¿qué? En sus escrituras. No es como nosotros lo vemos, es como Él lo ve. Génesis capítulo 41 versículo 17. Vamos a ir hasta el 36. La respuesta que distingue a este hombre lo encontramos aquí. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Y aquí va a contarle los sueños. Y que del río subían 7 vacas gruesas, carnes y hermosa apariencia que paseaban en el prado. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas feas devoraban las 7 primeras vacas gordas. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían a una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Sigamos más adelante. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón, y aquí está la respuesta, es el mismo. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno y es el mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia sobre toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será abolida en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y toda aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño de Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por lo tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, sabio, y póngala sobre la tierra de Egipto. Y déjame decirte que esa no es autoproclamación, autopropaganda. Él le dice: oye, provéase de un varón prudente, sabio, y póngala sobre la tierra de Egipto. Pero como el favor de Dios estaba en la vida de la persona, él era el único indicado. Versículo 34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Quiten la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que viene, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de todas las ciudades, y guárdenlo. Y el versículo 36. Y esta es aquella provisión, aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Hay un consejo, hay algo necesario en medio de todas estas crisis, y es lo mismo que aconteció en la vida de José. No se deje distraer, no se deje nublar, no pierda el blanco de la dirección que Dios está haciendo. Y la respuesta es esto: supo esperar en Dios y no desesperarse. La esperanza que Dios puso en José y José en Dios mantuvo una definición correcta, como la Biblia nos dice a nosotros. Y voy a citarte Romanos 8:28.
Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, versículo clave, versículo de oro, todas las cosas ayudan a bien. A esto los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos aplica saber a nosotros que hay cosas que van a acontecer y todo va a ayudarnos para bien. Mientras cambia el caos, mientras está sucediendo esto, no es que mañana te vas a levantar y recibí una palabra del pastor y lo que dice la Biblia, que todas las cosas van a ayudar para bien y las cosas permanecen. Es un proceso donde tú tienes que darte cuenta que quien tiene que meter su mano en la actuación de Él es Él. Él es el que tiene que intervenir, Dios es el que tiene que intervenir para mostrar su favor a favor tuyo. Soportemos. A nosotros lo que nos toca es, como buenos hijos de Dios, nosotros parece que fuéramos programados, parece que fuésemos hechos por dentro para poder resistir. Mire, si nuestro cuerpo resiste, que nos metemos las sodas más colorantes, nos metemos una Mountain Dew verde, nos metemos ¿cómo se llama? Una naranja con la química toda colorada, nos metemos una Coca-Cola negra. Parece que nosotros tuviésemos un organismo que pudiéramos soportar y aguantar. Pues sabe que soportemos y aguantemos esta leve circunstancia y esta leve tribulación. Aguantemos como hijos de Dios. No hemos combatido hasta la carne. Aquí no se vale rajarse, aquí se vale continuar para adelante, porque hay uno que lo ha dicho: e iré delante de ti como poderoso gigante. Él no te va a abandonar en medio de las circunstancias. No lo hizo con José, no lo hará contigo, sino que en la relación correcta Dios va a permanecer a tu lado y la gente sabrá que tú estás con Dios. ¿Qué me muestra entonces esta segunda parte de las Escrituras? Que hay que tener una relación correcta como José la tuvo. Esa es la segunda parte de los elementos que le ayudaron a la vida de José. Tenemos un lente para nuestro beneficio. Si nosotros lo vemos por el lente natural nos va a dar miedo, y es válido que nos dé miedo, pero quiere decir que el miedo no se puede apoderar para derrotarnos. Óyeme bien, mis amados, el lente que Dios te ha entregado es a través de Él, cómo ve Él, cómo ve las cosas Él, cómo Él está viendo cómo nos va a sacar de aquí para el mayor de los triunfos. Viene un avivamiento muy grande para las iglesias profetizadas por grandes hombres, que se va a cumplir el gran avivamiento a través de la familia hispana. La iglesia hispana se va a levantar. Anteriormente la iglesia no daban nada por la iglesia. Anteriormente éramos aleluyas, pura bulla y pandero, muchos locos salidos por ahí y criticaban esta religión. Pero he visto que a través de todo el mundo están yendo grandes carrozas cantándole y trayéndole esperanza al pueblo. Entonces la iglesia se levantó de sus cuatro paredes para predicar este evangelio. No es el lugar de nuestra derrota, es el lugar del destino donde Dios nos ha programado. Benditos aquellos hombres en República Dominicana, que andan, señores, del ejército cantándole, todo va a estar bien, todo se lo debo a Él, y andan cantando a través de estas carrozas ambulantes. ¿Sabes por qué? Porque ahora la iglesia se paró firme. Llegó el tiempo, mis amados, que seamos la boca de Dios. Otra cosa entonces, mis amados, es tener esa correlación correcta, esa relación que nos indica que Él está en control. No es como nuestra mente nos está indicando ahora estos términos. Tenemos un Dios que en todas las adversidades Él mostró su favor. Oye, ya en el último minuto donde estaba escaseando todo, entonces la viuda se le llenaron las vasijas. Ese es el Dios que servimos, el Dios de la abundancia.
y el Dios de la escasez. Por eso es que aquí se va a tener que probar la fe de muchos, incluyendo la de usted y de mí y la mía. Óigame, tenemos una seguridad por la cual Él nos adoptó como sus hijos y ahora podemos clamarle: Abba, Padre, te amamos, te necesitamos, eres nuestro Dios. Es el Dios que debe de girar alrededor, o nosotros girar alrededor de Él, en la vida de Él, 24/7. Es el Dios que debe de llevar nuestra agenda. Ya no es nuestra propia agenda, ya no lo es. Dios te la quitó de la mano para que esa agenda la controle Él. No es el tiempo que tú estabas controlando, es que tú no controlas nada, absoluto. Hágase un lío en su vida que era controlarlo todo, contrólelo todo. Te voy a decir una cosa, mala noticia: vas a terminar frustrado, porque usted no controla nada. Quien controla todo se llama Cristo. Quien controla la vida de la persona que ha entendido es Cristo. Quien debe de ser el centro es Cristo. Oye, quien debe de controlar el temor, el control que nosotros no controlamos es Cristo. Él se ha mostrado fiel. Él lo hará siempre. Él siempre tiene la solución. Él nos va a dar una salida. Lo hizo con José, lo va a hacer con nosotros. Termino con esto. Génesis capítulo 41, versículo 38 al 41. Mis amados, entendamos esto. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este? Claro, en ese momento él no entendía el término. Y dice: en quien esté el Espíritu de Dios. Aquí lo puso con letra mayúscula para que pudiéramos entender que Faraón no podía entender la grandeza de Dios. Pero el Espíritu que estaba ahí en la vida de José era el Espíritu Santo. Es el Espíritu que da vida. Es el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Es el Espíritu que está con nosotros. Es el que nos ayuda y nos guía a toda verdad. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y versículo 41. Y dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, de las paredes de una prisión al cargo más alto en la función de Egipto. Del momento que estaban viviendo en un momento horrible, fue puesto en lugares de privilegio. Del polvo de la tierra a sentarse con reyes y príncipes. Todo eso nos aplica, todo eso es nuestro, porque va a llegar el momento que vamos a estar cargando influencia en el Estado. Los grandes funcionarios van a tener que bajar la cabeza y van a tener que venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, porque en estos tiempos Dios probó que todo gobernador está buscando muy dentro de sí la presencia del Señor. Así como Faraón tuvo que buscar en la vida de un hombre que se estaba rigiendo por la voluntad de él. Esos son los momentos que vienen para la iglesia. Por eso te urjo, ocupa tu lugar. Todos, sí, todos hemos perdido. Nadie aquí se ha quedado verdad intacto. Todos hemos sido afectados. Pero Dios nos va a dar la salida. Dentro del momento que tú estás viviendo, en este momento de quietud en tu casa, redescubre los motivos por los cuales fuiste creados. Vuélvete a enfocar en lo que Dios está diciendo. Te aconsejo, sea paciente y tenga una relación correcta con Dios, y Dios te va a mostrar todos sus caminos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias en la vida de cada oyente y de las personas que han escuchado este mensaje. Señor, sé que algo va a marcar en sus espíritus y está puesta ahí para reescudriñarla y volverla a escuchar y decir: Señor, en determinado momento háblame para que yo pueda entender cuáles son tus maravillosos propósitos en mi vida. Entiendo, Señor, que esto no es mío. Entiendo que no es mi vida, no es ni el aire que respiro, es tu voluntad hecha. Aquí, Señor, se probarán los verdaderos. Aquí, Señor, seguirán adelante aquellos que han puesto tu confianza en ti. Aquí, Señor,
es donde tú estás definiendo el llamado que se formuló en el vientre de nuestra madre y que un día nos va a alcanzar. Y nos está alcanzando para estos tiempos. Lidia, para estos tiempos. Dani, para esos tiempos. Bolívar, Verónica, para estos tiempos. Nela, para estos tiempos. Luis, para estos tiempos. Pedro, para estos tiempos. Como tú te llames, Dios te había elegido. Llegó el momento de mostrarlo. Llegó el momento de decir: Señor, yo quiero ser un canal en medio de esta confusión, para que muchos vengan al conocimiento de tu verdad. Usa mi vida, la entrego sin reservas, para que tú me bendigas en todo momento. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, y ponemos en tus manos este caos, esta epidemia, esta pandemia, este virus. Se sujeta a los pies de Cristo, y tú nos darás la salida. En el nombre de Jesús, buenas noticias en camino, buena vibra en buen camino, la bendición más grande de nuestros días en camino. Desde ya se gesta, desde ya lo proclamamos, porque el destino nuestro no es la derrota, no es la cárcel, no es la miseria. El destino nuestro es lo que tú has dicho y procede de tu boca. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo domingo.